Bueno, habiendo realizado esta tabla, habiendo individualizado los tramos, ¿no? Yo lo que necesito saber son los caudales. ¿Por qué? Porque yo en la tabla 1, ¿se acuerdan que en la tabla 1, qué era lo que me marcaba? Me marcaba caudales. La tabla me sirve ¿para qué? Para hallar caudales. De acuerdo a la presión y de acuerdo al diámetro, lo que me indica son caudales. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo lo que tengo que saber son los caudales que tiene cada una de estas viviendas. Yo les había dicho que si nosotros teníamos, por ejemplo, esta vivienda, ¿no? Teníamos este ejemplo, que eran las 4 viviendas. Yo quiero saber cuánto es el caudal, ¿no? que va a consumir cada una de estas viviendas. ¿Cuántos litros hora, cuántos litros por segundo consume? Bueno, el cálculo, como uno no puede medirlo, siempre se hace con estimaciones. Entonces, ¿qué es lo que se estima? Se estima lo siguiente. Para una vivienda, y acá está muy bien explicado, van a ver que, lo dice en la tabla, creo que está en la tabla, en esta parte donde dice que se estima el gasto, donde dice cómo estirar el gasto, ¿no? Esto que está acá, esta partecita que está acá, van a ver que también está bien explicada. Se estima que una vivienda, y para que definir vivienda, esto ya me quedé sin tinta, no, vuelta acá. Una vivienda, y para definir qué es una vivienda, la vivienda tiene que tener un baño principal, y tiene que tener una cocina, donde en la cocina tiene que haber una pileta, obvio, y tiene también que haber un lavadero, donde en el lavadero también tiene que haber o una pileta o tiene que haber un lavarropa, pero tiene que haber un lavadero. Eso es lo que se estima como, ¿cómo se llama? Una vivienda. Y también un baño de servicio. Donde el baño de servicio es un toilet. El baño principal tiene que tener inodoro, bidet, lavatorio y bañera. La cocina tiene que tener una pileta de cocina. El lavadero tiene que tener o una pileta de cocina o un lavarropas. Y el baño de servicio tiene que tener un inodoro y un lavatorio. Esas son las condiciones para definir lo que es una vivienda para instalaciones sanitarias. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Lo que dice el manual, porque esto está sacado de las normas de lo que era la vieja empresa proveedora de agua, la vieja proveedora, se movió esto, perdón, se movió, ahora ahí se ve bien. Decía que una vivienda, se estima que una vivienda consume una canilla y media, ¿no? Vamos a poner acá. Voy a borrar esto primero, después lo vuelvo a escribir. Que una vivienda consume el consumo de una canilla, ¿no? Una canilla de servicio que se llama, canilla de servicio. Es el consumo de una y media canilla de servicio, una canilla y media. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Cuánto es el consumo de una canilla de servicio? ¿Cuánto es el caudal máximo que puede
tolerar o que puede pasar por una canilla de servicio. Y que esta canilla de servicio tiene que ser de 13 milímetros. De 13 milímetros. Es el equivalente del 13 milímetros, obvio, porque el caudal va a ser diferente si tomo una de 19. Entonces el consumo de una canilla y media de 13 milímetros. Entonces se estima que una canilla y media, una canilla es, las canillas, un grifo, es dejar abierto el grifo, ¿no? Dejarlo abierto al máximo y dejar medio del otro grifo, ¿no? De otro grifo de otro lugar. Ese, digamos, sería el consumo. ¿Por qué se toma este consumo? Porque se tiene en cuenta lo que se llama el factor de simultaneidad. Yo, por supuesto que puedo llegar a tener 2 o 3 canillas funcionando al mismo tiempo, pero no las tengo siempre funcionando al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué me puede llegar a pasar? Bueno, pues se puede llegar a pasar de que, por ejemplo, ponga yo a llenar la bañadera, entonces abro ahí la canilla de agua caliente, la abro al máximo, la canilla de agua fría la abro al máximo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí tengo el consumo de una canilla y media ya de por sí, y de repente puedo abrir la canilla de la cocina para lavarme las manos, no sé, para lavar la lechuga. Entonces, bueno, pero es en el momento que se superponen, es un tramo muy cortito. Entonces, por eso se hace esta estimación. Se estima de que una vivienda consume en forma simultánea, en cualquier momento que yo quiera tener caudal de agua, una canilla y media. Y una canilla dice que consume 0,13 litros por segundo. 0,13. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si una canilla tiene un caudal máximo de 0,13 litros por segundo, una canilla y media, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0,13 por 1,5. Esto me da 0,195 y es aproximadamente lo mismo que decir 0,20 litros por segundo. Entonces nosotros cuando hacemos el cálculo de una vivienda, decimos que una vivienda tiene un caudal para lo que se llama una vivienda, ¿no? Que tiene que tener un baño principal, o sea, hasta un baño principal, una cocina, un lavadero y un baño, de 0,20 litros por segundo. ¿Qué pasa si esta vivienda tiene 2 baños? Bueno, por cada ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ambiente, por cada ambiente sanitario más, se le agrega el equivalente a media canilla de servicio más. O sea, por ejemplo, si esta vivienda tuviera 2 baños principales, porque por ejemplo uno está en suite, yo no tengo que considerar la vivienda como una canilla y media, sino que tendría que considerarla como 2 canillas. Entonces, en ese caso, el consumo para esta vivienda, en vez de tomarla en 0,20, la tendría que tomar en 0,13 por 2, que sería 0,26. Si además tengo, por ejemplo, una canilla, que por ejemplo la utilizo, por ejemplo que la tengo en el baño, es lo que se llama una canilla de servicio adicional. Por cada canilla adicional, yo le voy a sumar también el 50% del caudal que tiene esta canilla. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que esta vivienda, en el patio tengo una canilla que la utilizo, por ejemplo, para regar las plantas. Entonces, en ese caso, y además tiene 2 baños principales, yo no voy a tomar de 0,20, sino que voy a tomar 0,26 y le voy a agregar el 50% más. O sea que estaría en 0, le tengo que sumar 7 más, a 26 y 7 estaría en 0,33, 0,34 litros por segundo. Ese es el estimado que se hace para calcular el consumo que tiene una vivienda. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Bueno, porque yo acá, cuando en el ejercicio que yo les había dicho, ¿no? Que habíamos hecho, que estábamos planteando, este ejemplo, si yo tengo estas viviendas, donde estas viviendas
Digo, mira, estas son 4 viviendas, que son 4 viviendas chicas, son 4 viviendas que tienen un baño, una cocina, un lavadero. Entonces esta va a ser la vivienda A, habíamos dicho que esta es la vivienda B, esta es la vivienda C y esta es la vivienda D. Yo puedo decir que cada una de estas 4 viviendas, cada vivienda, ¿no?, tiene un consumo de 0,20 litros por segundo, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Cuando yo hago mi conexión, ven que hago mi esquema, ¿no?, de conexión de distribución de agua, y solamente me va a importar hasta dentro de la vivienda. Después de adentro de la vivienda, listo, ya está. Porque a mí lo que me interesa saber es cuánto es la conexión de entrada a cada una de las viviendas, ¿eh? Entonces, lo que voy a necesitar, voy a decir, mira, yo en la vivienda A, y habíamos dicho, perdón que me interrumpo, que cada derivación le vamos a poner con un nombre, ¿no? Esto sería la red. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que, vamos a ponerlo acá para que se vea. Esta es red. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo, desde el punto 1 hasta el punto A, por este caño, yo necesito que la cañería pueda soportar un caudal de 0,20 litros por segundo. ¿Por qué? Porque es el caudal necesario que yo necesito para la vivienda A. Entonces acá yo necesito que, por ejemplo, haya 0,20 litros por segundo. Lo mismo me pasa para cuando voy de 1 a B. De 1 a B, yo voy a necesitar un caudal de 0,20 litros por segundo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa en el tramo 1-2? Yo en el tramo 1-2 lo que tengo que hacer es que mi cañería pueda soportar, ¿no?, o pueda pasar un caudal que abastezca las viviendas A y B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el tramo 1-2 yo no necesito 0,20 litros por segundo. Yo necesito que pase por acá 0,40. ¿Por qué? Porque tiene que pasar para después sí derivarse en 0,20. Entonces, en el tramo 1-2 yo voy a necesitar que sea 0,40, que esto va a ser igual a ¿qué? A la suma de A más B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el tramo C2 también va a ser igual al tramo B1 y va a ser igual al tramo A1. ¿Por qué? Porque solamente necesito el caudal necesario que va desde la derivación 2 hasta la derivación C, hasta la vivienda C. Entonces acá yo necesito ¿cuánto? 0,20. Pero en cambio, en el tramo 2-3, lo que necesito es el caudal necesario ¿para qué? Para que abastezca primero a la vivienda C, después a la vivienda B y después a la vivienda A. Entonces, ¿qué va a ser igual en este caso? En este caso va a ser, bueno, como la cuenta es rápida, es 0,60. Porque va a ser igual a ¿qué? A más B más C. Y lo mismo me va a pasar acá, en el último tramo. En el tramo de la red va a ser 0,80. ¿Por qué? Porque va a ser A más B más C más D. Y en el tramo D va a ser igual a, esto le pongo 0,20, va a ser igual a los distintos tramos de las viviendas. Entonces, bueno, fíjense qué sencillo que se va haciendo, que ustedes acuérdense que yo cada vez que yo tengo un tramo que va desde una vivienda a un número, solamente lo que sucede, necesito el caudal que abastece a esa vivienda. En cambio, cuando yo tengo los tramos que van de derivación a derivación, yo tengo que ir sumando y tengo que ir acumulando los caudales que van desde atrás hacia adelante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo tenga que armar mi tabla, la tabla que yo les había dicho, que siempre habíamos armado con los tramos, y que después le dije que van los caudales, que el caudal también va a estar en litros por segundo. Entonces yo les dije que teníamos el tramo A1, B1, 1,2, C2, 2,3, D3 y 3 a la red, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que voy anotando acá? Voy a ir anotando los consumos que necesito para cada tramo. Entonces, por ejemplo, para el tramo A1, habíamos dicho que el consumo que necesitaba, ¿cuánto era? 0,20.
para el tramo B1, ¿cuánto es el caudal que necesito? Necesito un caudal de 0,20 también. Pero en cambio, para el tramo 1,2 va a ser el acumulado de, de A más B, ¿no? O sea, voy a necesitar 0,40. Lo mismo me va a pasar para el tramo C2, donde voy a tener 0,20. Y para el tramo D3 también voy a tener 0,20. En cambio, en el tramo 2,3, yo lo que voy a hacer, voy a acumular los caudales de A1, B1 y C2, sería 0,60. Y para el último tramo, que va desde la red, que sería la conexión de red, hasta la primera derivación, es la suma de los caudales individuales para cada vivienda, que en este caso sería 0,80. Bien, perfecto. Hasta ahí es sencillo. Entonces, ¿yo qué es lo que necesito ahora? Yo necesito saber ahora los diámetros. ¿Cuáles son los diámetros que yo puedo tolerar estos caudales? Bueno, en principio, para poder determinar el caudal, para poder determinar el diámetro, yo necesito saber cuál es la presión que tengo en la vivienda, en la vereda. Entonces, ¿eso qué tendría que hacer? Tendría que saber cuál es el nivel piezométrico. Entonces, el nivel piezométrico, por ejemplo, si yo voy a servicios públicos y me dicen, mira, o por ejemplo lo mido yo, pongo un manómetro y mido cuánto es la presión de agua, digo, mira, a ver, la presión de agua en ese lugar es de, si yo pongo un manómetro, puedo tener un manómetro que me mida directamente presión de columna de agua, metros de columna de agua, o que me lo mida en kilos. Entonces lo que tengo que hacer es la conversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dice, mira, tengo 8 metros de columna de agua. Vamos a hacer, ¿no? Me fijo acá en la red y me dice que la red me dice que yo tengo una presión de 8 metros de columna de agua. Es la red pública. Bien, perfecto. Entonces, ¿para qué me va a servir eso? Porque yo, con el nivel piezométrico, con la presión que tengo en la red, tengo que llamar lo que se llama la presión disponible. ¿La presión disponible qué es? ¿Yo con esta medida voy a entrar a esta tabla? No, no voy a entrar con esta medida a esta tabla. Lo que tengo que hacer es a la presión de red restarle la altura del artefacto más alto. Que en este caso, si por ejemplo las 4 viviendas, estas 4 casitas, son casas de planta baja, por ejemplo son 4 cabañas de madera, el artefacto más alto ¿cuál va a ser? Va a ser la ducha. Entonces, ¿la ducha a qué altura está colocada? Bueno, la altura está colocada a una altura más o menos de 2 metros, ¿no? Para que una persona pueda ponerse abajo de la ducha. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo a estos 8 metros que tengo acá, tengo que sacarle cuál es el artefacto, la altura del artefacto más alejado de todos estos, que en ese caso sería la ducha, ¿no? Entonces, si la ducha está a 2 metros de distancia, lo que tengo que hacer es hacer 8 metros menos 2. Entonces, yo calculo la presión disponible. Entonces, la presión disponible en ese caso va a ser de 6 metros. Va a ser de 6 metros, no va a ser de 8, porque le resto los 2 metros de la altura de la ducha. Si yo, por ejemplo, no tuviera ducha, bueno, ¿cuánto va a ser el artefacto más alejado? Y cualquier canilla puede llegar a ser, cualquier canilla de la cocina. ¿Cuánto está la canilla? A 1 metro. Y siempre tomen medidas así, de a 1 metro. No tomen 70 centímetros, porque siempre tengo que redondear para arriba. Mejor dicho, tengo que redondear para abajo. Si por ejemplo la ducha está a 2,50 m, si hago 8 menos 2,50 m me queda 5,50. No tengo que redondear para 6, sino que tengo que redondear para 5. Siempre redondeo para abajo. Entonces bien, tomen valores de a 1 metro en 1 metro. Entonces, por ejemplo, todas las canillas están ubicadas a 1 metro. Las duchas están ubicadas a 2 metros. Un tanque de reserva, ¿a cuánto está ubicado? Y un tanque de reserva, por ejemplo, puede estar ubicado a 4 metros de altura. A 3,50 metros generalmente está. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque yo al restarle esa presión del artefacto más alejado, lo que me va a dar la presión de agua. Y va a ser la medida con la que yo voy a entrar en esta tabla. Entonces, si yo a 8 metros le resté la altura de la ducha, yo lo que me voy a fijar me va a decir, por ejemplo, en 6 metros, si yo me fijo en 6 metros, me va a decir que para 6 metros, un caño de 13 milímetros soporta un caudal máximo de 0,33.
el de 19 soporta uno de 66 y el de 25 el de 1,30, ¿no? Que fueron los ejemplos que habíamos tomado antes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si yo acá necesito 0,20, a mí me dice en la tabla que a 6 metros de columna de agua, el caudal máximo que soporta una columna, un diámetro de 13 milímetros, va a ser de 0,33. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Basta con que yo ponga acá un diámetro de 13 milímetros para que el caudal de 0,20 lo soporte el diámetro de 13 milímetros. Lo mismo me va a pasar acá, con 13 milímetros. Pero ¿qué pasa acá? Yo acá tengo 40 necesito, y habíamos dicho que a 6 metros de columna de agua, el diámetro de 13 milímetros soporta 0,33. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que ir al diámetro siguiente, que es el de 0,66, que es el de 19 milímetros. Entonces acá tengo que poner 19 milímetros. ¿Qué pasa en el tramo C2? En el tramo C2 yo solamente necesito 20. Entonces, ¿qué vuelvo a poner? Vuelvo a reducir a 13. ¿Qué pasa en el tramo 2.3? En el tramo 2.3 me dice que yo necesito 0,60. Y habíamos dicho que el de 19, lo máximo que soporta era 0,66. ¿Lo ven acá al costadito? ¿Se llega a ver acá al costado? A ver, si pongo para acá, si pongo para acá. Lo voy a poner acá al costado, la cámara. Acá voy a anotar los caudales máximos que soportan a la presión de 6 metros de columna de agua. Por ejemplo, el de 13 habíamos dicho que soporta hasta 0,33. El de 13 soporta hasta 0,33. El de 13 soporta hasta 0,33. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo acá necesito 0,60. El de 19 soporta hasta 0,19. Entonces, ¿acá qué pongo? 19 milímetros. En el tramo de 3, vuelvo a poner 13. Pero ¿qué pasa acá? En el último tramo, que es el tramo que va desde la red hacia la derivación número 3, yo necesito 0,80 litros por segunda. Entonces el de 19 no tiene la capacidad para soportar ese caudal. Entonces sí o sí tengo que pasar al diámetro superior, que es 25. Que el de 25 me dice que tolera, ¿no?, un caudal máximo de 1,30 a 6 metros de columna de agua. Bueno, y ese es el cálculo. Es un cálculo muy, muy sencillo. ¿Ven que no es difícil? Es solamente guiarse con esta tabla. Y lo único que tienen que tener en cuenta, para ir, después voy a hacer un ejercicio más sencillo. Lo único que yo tengo que tener en cuenta para el cálculo es nombrar bien los tramos, nombrarlos así como corresponden, ¿no?, con letras y números, letras las viviendas, número las derivaciones, y calcular bien la presión disponible. Acordarse que no tengo que tomar la presión que yo tengo en vereda, sino que a la presión que yo tengo en vereda le tengo que restar la altura del último artefacto. ¿Está? Y después entro directamente con esta tabla. De acuerdo a la presión disponible que yo calculé, entro en esta tabla y voy calculando, de acuerdo a los caudales que me va dando, que yo voy acumulando, voy determinando los diámetros. Así de sencillo.